Buenos días muchachos, ¿cómo están? En estas láminas voy a resumir la importancia de conocer el plexo braquial y más o menos la idea de esto es que en base a problemas que se pueden ver en la práctica clínica puedan ustedes a futuro diferenciar qué nervio está afectado y si está afectado, qué estructuras pudiesen estar relacionadas con esa lesión. ¿Ok? Entonces, bueno, definir primero qué es el plexo braquial. ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? El plexo braquial es una estructura nerviosa, una unión de varios nervios cervicales, pero son las ramas ventrales de los nervios espinales de C5 a T1. ¿Ok? Y hay contribuciones tanto de C4 como de T2. ¿Ok? Y bueno, eh, ¿por qué es importante saberse el plexo braquial? Porque hay lesiones a futuro que pueden ser traumatológicas o por compresiones nerviosas que van a tener manifestaciones musculares que ustedes solo van a entender a futuro si entienden cómo se conforma el plexo braquial. Entonces, esto lo hice en base a lo que manda Kaplan Medical, que es una empresa que lo que hace es entrenarte para presentar los steps en Estados Unidos. ¿Ok? Lo que ellos dicen, en lo que ellos hacen énfasis, mejor dicho, es que el plexo braquial, que es esta estructura que está aquí, tiene dos divisiones principales, ¿ok? Una división anterior y una división posterior. La anterior está en azul, ¿ok? La posterior está en rojo. La división anterior del plexo braquial, como regla general que tienen que recordar y que es fácil de recordar, es que la parte anterior del plexo braquial inerva los compartimientos anteriores del miembro superior, ¿ok? Y la región posterior, nervio radial y nervio axilar, inervan el compartimiento posterior del miembro superior. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, la división anterior consiste en nervio musculocutáneo, nervio mediano y el nervio ulnar. Y la división posterior en el nervio axilar y el nervio radial. Los nervios de la división anterior son en su mayoría flexores. Recuerden que el músculo cutáneo pues, va hacia el brazo, el mediano hacia el antebrazo, la región anterior, y el ulnar pues inerva la parte palmar de la mano. ¿Ok? Y las divisiones posteriores, pues el nervio radial inerva la zona posterior del brazo y del antebrazo, y el nervio axilar, pues la zona más proximal del miembro superior, ¿ok? El músculo deltoides. ¿Ok? Eh, Eso es lo que quería demostrarles acá. Otra énfasis general que pueden tener para recordar esto fácilmente es que hay una inervación segmentaria de los músculos del miembro superior a través de los nervios espinales, de los niveles cervicales de los nervios espinales. Es decir, que mientras más superior es la raíz nerviosa, va a inervar más proximal. ¿Ok? Es decir, C5 y C6 tienden a estar inervando todos los músculos del miembro, de la parte en este caso anterior y en la parte más proximal. ¿Ok? Si por ejemplo pensamos en el músculo cutáneo, que podemos justo, déjame regresar una lámina, creo que no puedo regresar. What? Bueno, porque estoy grabando, claro. Bueno, en fin, lo que quiere decir es que los niveles superiores van a estar asociados con inervación proximal y los niveles inferiores con inervación distal, ¿ok? Como regla general. Músculos intrínsecos del hombro, C5 y C6. Intrínsecos de la mano, fíjense que es C8 y T1, que son los últimos segmentos del plexo braquial. En cambio, por ejemplo, si pensamos en un espacio en el medio entre estos dos extremos que acabamos de definir, el brazo distal y el antebrazo proximal, entre C6 y C7, ¿ok? Ok, aquí vemos de nuevo lo que clásicamente estamos acostumbrados a ver, que es el dibujo, la representación artística del néter. Ok, recordar que, por ejemplo, del tronco superior va a salir el nervio supraescapular que va a inervar, fíjense que C5 y C6 está en la parte superior y va a inervar a la región proximal del hombro. Músculo supraespinoso, músculo infraespinoso. Ok, fíjense también nervio para el subclavio que también está en la región proximal. Ok, si por ejemplo pensamos en algo más distal, por ejemplo los nervios, el nervio cubital, ya sabemos que va a inervar, por ejemplo, el flexor profundo de los dedos del lado
medial del dedo 4 y 5 y todos los interóseos y los lumbricales del lado 4 y 5, del lado medial. ¿Ok? Y bueno, como naturalmente es un plexo, pues va a haber una mezcla de todo lo que acabamos de mencionar, pero por ejemplo, el nervio radial, la parte más proximal, es decir, por ejemplo, el músculo tríceps está más inervado por las partes superiores del plexo, mientras que las partes distales del antebrazo, los extensores, están más asociados con C8 y T1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si una lesión de C8 y T1, ustedes pueden decir, bueno, es más probable que esté comprometida la extensión de la muñeca que la extensión del brazo. ¿Sí? Es más o menos para que tengan una idea. ¿Qué otra cosa quiero resaltar de acá? Bueno, recuerden que también el nervio pectoral lateral inerva el músculo pectoral mayor, el pectoral medial, el pectoral menor y los nervios cutáneos, ¿ok? Que ambos son mediales, uno del antebrazo y uno del brazo. Ok, como digo, mi énfasis y mi objetivo en esta clase es simplemente que se lleven lo general y que recuerden todo lo que les dije hoy, ¿ok? Y lo que yo creo que es importante que no olviden de aquí hasta que se gradúen es la inervación sensitiva de la mano, ¿ok? Lo que está en azul corresponde al nervio mediano, ¿ok? Son estos segmentos que están acá. Fíjense que en la parte posterior es solamente la parte distal, la falange distal. El nervio radial está en verde en este dibujo. Fíjense que el dorso de la mano, de la parte lateral, está inervada por el radial. Y el lunar, fíjense que es completo, ¿ok? Tanto anterior y posterior del quinto dedo y la mitad del cuarto son por el lunar. Eso les va a ayudar porque si hay una compresión nerviosa, por ejemplo, eh, por un síndrome de túnel carpiano o un ligamento de Struders, pues ustedes saben que podría haber afectación de sensibilidad o de fuerza en estos músculos, en esta región de la mano, ¿ok? Ok, hay varias anomalías nerviosas que vamos a presentar a continuación. Por ejemplo, la parálisis de Erbs Duchenne. Ok, más allá de que se sepan el nombre, a nosotros creo que nos lo enseñaron como policía corrupto o el signo del mesonero. ¿Qué sucede cuando un paciente, por ejemplo, cae de altura en su cabeza y hace una separación brusca de la cabeza y del hombro? O también sucede con maniobras obstétricas. Ya en la siguiente lámina veremos la foto. Exacto, sufren fuerzas opuestas de separación y hay una lesión de las raíces de C5 y C6 del tronco superior. Usualmente lo que se daña es el tronco superior. Entonces, ya sabemos que si se afectó un segmento superior del plexo, probablemente vaya a haber problemas proximales de la extremidad. Entonces, el nervio axilar va a estar afectado, ¿ok? El nervio supraescapular, que ya vimos que es rama directa del tronco superior, el nervio musculocutáneo, que sabemos que es el más superior del plexo, ¿ok? Está íntimamente relacionado con los segmentos C5 y C6. Entonces, ¿qué va a haber? Bueno, si pensamos aquí, sin necesidad de ver al paciente, vamos a saber que si el músculo cutáneo está afectado, no va a haber flexión del antebrazo sobre el brazo. Es decir, el brazo va a estar extendido. Si el supraescapular está dañado, no va a haber acción ni el supra ni el infraespinoso. Entonces, el brazo va a estar rotado hacia adentro. ¿Por qué? Porque el infraespinoso es un rotador externo por excelencia. Entonces, los músculos que son rotadores internos van a estar sin oposición. Es decir, el pectoral mayor, el teres mayor y el latissimus dorsi, ¿ok? Y el brazo va a estar también aducido porque fíjense que afecta el nervio axilar, que es el que inerva el deltoides que se encarga de la abducción. Esta es la maniobra, fíjense, con el forceps a veces si hacen demasiada distracción entre la cabeza y el hombro, pues pueden lesionar el pecho braquial. Fíjense, aquí tenemos un bebé tal cual le pasó eso, fíjense cómo está el brazo extendido, aducido, rotado internamente, ¿ok? Puede haber un tono flexor de la mano porque fíjense que incluso está un poco hacia el lado ulnar porque el flexor ulnar del carpo pues está indemne, recuerden que el nervio ulnar es el más inferior, entonces por eso la mano está así. ¿Oh, claro? Ok. Aquí les dejo la explicación para que si quieren pausar y leer con calma, porque a veces es necesario. Otra lesión que también voy a mencionar, pero un poco más rápido, para que no se haga este video tan largo, le llevamos 9 minutos, es la parálisis de Klumpke, que sucede lo mismo, pero en un segmento inferior, ¿ok? En el tronco inferior.
En este caso, el paciente se cae de un árbol y agarra una rama, ¿ok? Y hace una fuerza de separación del segmento inferior, ¿ok? Al contrario, esto va a afectar el segmento inferior, por lo tanto va a haber una paresia de los músculos asociados con los segmentos distales del miembro superior, ¿ok? Afecta principalmente al nervio ulnar, C8 y T1, que se encargan, como sabemos, de los músculos intrínsecos de la mano, los interóseos, los lumbricales de este lado, el flexor ulnar del carpo, el flexor profundo de los dedos del dedo 4 y 5. ¿Ok? Va a haber debilidad de los músculos inervados por el mediano. Recuerden que el mediano, lo malo es que no puedo retroceder, pero lo bueno es que el mediano eh, está conformado por la unión del fascículo lateral y el medial, que en realidad provienen pues tanto del segmento superior como del inferior, y pues las partes, como mencioné, proximales van a estar asociadas con la parte más superior. Entonces lo que va a haber es una afectación del mediano en su segmento distal. Por lo tanto va a haber debilidad de los músculos intrínsecos de la mano, del antebrazo, o sea, de la mano, pero los que se insertan en el antebrazo, los flexores de la mano. Ok, y puede haber una pérdida sensitiva, obviamente, del área medial de la mano y el antebrazo. ¿Por qué? Porque recuérdense que del fascículo medial salen el nervio cutáneo antebraquial medial y el nervio cutáneo braquial medial. ¿Ok? Entonces toda esta parte va a estar interrumpida. Entonces fíjense que si ustedes ya repasaron el plexo y más o menos entienden lo que les estoy diciendo, pues van a decir, oye, pero ya le veo un sentido más a saber que por lo menos el cutáneo viene del inferior y a qué se relaciona la inervación lunar, y eso tiene importancia, ¿ok? Porque cuando les llega un paciente con esta parálisis, pues si lo piensan van a saber qué es lo que sucede, ¿ok? Como les mencioné, pues el nervio mediano está afectado también el nervio ulnar. Entonces fíjense, se va a mantener el tono flexor, ¿ok? Porque recuérdense que el músculo cutáneo está bien, ¿ok? El bíceps está inervado, pero la parte extensora probablemente está eh, inervada por el compartimiento posterior, que está relacionado también con la parte inferior del plexo. Entonces, bueno, va a predominar la supinación del antebrazo, porque los pronadores, que son inervados por el mediano, pueden estar afectados porque el mediano, como les dije, es un nervio que está mixto. Entonces predomina la supinación y la flexión del antebrazo. ¿Ok? Va a haber debilidad en la mano, por lo que mencioné del músculo mediano. Y déjenme ver si, bueno, ahí pueden leer las cosas, pero quiero tratar de hacerlo de 15 minutos para que no. Fíjense, aquí le puse esta lámina para que puedan ver lo de los nervios cutáneos que se están afectados. Si cortamos aquí, ya sabemos que estos dos nervios no van a funcionar. ¿Ok? Probablemente el lunar tampoco, y parte del mediano asociado con los segmentos distales tampoco. Ok, este es un caso que yo les quería mostrar. Es una paciente femenina que se quedó dormida en el sofá luego de una noche de celebración en donde tomó hasta embriagarse. Entonces en el examen físico, bueno, ella consulta en realidad porque cuando va a pararse a teclear, siente que no puede extender los dedos ni tener control sobre su mano. Ok, ya vamos a ver el examen físico. Esperen un momento. A ver. All right. So we're going to do this video. It's a teaching video that ends up on YouTube, and you don't have any problem with it ending up on YouTube. You want your face blurred or not? Because he can blur you out. If I you can want. blur you out. Yeah, blur me out. Okay, we'll do that. So, do you want to tell the story of what happened to you? I had a couple of drinks and fell asleep watching TV, sitting up on the sofa. Don't really remember where my hand was when I fell asleep. And when I woke up, it was Doing that. And I didn't notice it really until I went on the computer and was trying to use the computer. When were you on the computer? When I woke up. Okay, in the middle of the night. Well, no, it was whatever time I woke up. Early morning hours. It might have been midnight. Okay. But you went to use the computer, and what did you find? That it was my hand was not working,
Okay. And then I did my little test. You know, they say smile. Somebody had just sent me that email too. I did the smile. I stuck out my tongue, and I thought this is going to go away in the morning. So I just went Okay. to bed. Yeah. So you were making sure you didn't have a stroke. Right. All right. And there was nothing else. Not my foot, nothing. Yeah. Not the other hand. Very good. Nothing. A very intelligent patient here. Yeah. All right. Okay. So Joe, you're gonna do the exam. You're gonna Okay. demonstrate. So what's your working diagnosis? So what we're thinking we have here is a radial nerve palsy and possible compression at the spiral groove at Okay. the humerus. All right. And I think on physical exam we'll be able to show that that's what it is. Okay. So first, I'm just going to have you do some basic movements with your arm. Can you raise your arms like this? So you'll see, her axillary nerve, everything's intact. Can you take your arm and now flex it? Okay, can you extend it? Okay, hold your arm out for me and take your hand and just pronate it like that. So her pronation is intact. Okay. And then can you supinate it for me? Okay, and her supination is intact, but does it feel a little different when you supinate? Like, do you have any? I'm feeling this muscle. Okay. What we're going to try now is we're going to test the for brachioradialis weakness. Okay. The radial nerve innervates the brachioradialis muscle. Can you hold your arm like this and then press up against my hand? So we did this test earlier, and it seems that she actually doesn't have much weakness in her brachioradialis. Okay. Now, as you'll see when I hold her hand up like this, she actually has wrist drop. And Okay. Now that's- try and we'll put both hands up together. Bring the other one over there for the camera, and now raise both wrists up. Flex both. Yeah. Dorsal. Okay. So you're unable to do that with this hand here. Yes, can't do it with the right hand. Now, what about extending the fingers? Can you extend those fingers at all? Okay. All right. And Very good. you can actually flick. Now make a fist. She's able to make a fist. Now come Hey, back Chick, out. compare her grip strength though. Go ahead and Yeah. put both fingers now and compare that. Squeeze as hard as you can. Grip strength is significantly decreased in the It, right it hand. is. It is. That's what I found on my exam. Now, have her do abduction of her thumb. Okay, can you take your thumb? It's like that now. Can you move it like this? What about with the other hand? Yeah. So no Okay, so let's abduction put of the thumb. both hands together. Now, let's try and abduct that thumb. That's as much as you can do. Yep. Okay. Now, what about sensory loss? You want to go over that, Yeah. Joe? Now you had told me earlier that you have some abnormal sensation in the dorsum of your hand, arm right here, and then in the dorsum of your hand. But we're going in, but you have normal sensation Pretty much, yeah. here on the palm. Okay. I want her to flex her elbow. Flex it. Now, I want you to have her push you away with that. And what's your assessment of strength? I'm gonna compare. A little bit stronger on the left side. But her not- triceps not- are definitely intact. yeah, definitely intact. Yeah. So no diminished tricep strength. So what nerve is it then that on the wrist? Go ahead and put your hand back down. What innervates this area right here? Hi, Dr. Penny. How are you? Fine, thank you. So this is radial nerve. So that's going to be your superficial radial nerve branch that is, and people with handcuffs will sometimes get damage to that, and they'll just have numbness. So it's a sensory nerve that comes out there.
Bueno, como vieron en el caso clínico, la idea era que vieran una exploración física y pudieran discernir dónde fue la lesión. Ellos comentan que probablemente la compresión fue a nivel del nervio radial cuando da la vuelta por el surco del nervio radial en el húmero. Y bueno, es una neuropraxia, una lesión por compresión nerviosa del nervio mediano, que bueno, tenía como manifestación una caída de la muñeca, ¿ok? Imposible, o sea, no podía extender los dedos, tampoco podía abducir el pulgar, que es inervado, por cierto, por el nervio radial, y bueno, tenía dificultad para distinguir sensaciones en la región radial del dorso de la mano, ¿ok? Como vieron en la última parte. Bueno, aquí les quise poner The Hand of Benediction o la mano del Papa, que es una lesión por el nervio mediano, ¿ok? Por cualquier mecanismo. Como vamos a ver tal cual la mano como está en esta imagen, ¿ok? Y lo que vamos a ver es que cuando pedimos al paciente que flexione la mano, si el nervio mediano está lesionado, pues los flexores del antebrazo no van a funcionar, ¿ok? Entonces solo van a funcionar el flexor profundo de los dedos del lado ulnar, es decir, del cuarto y quinto dedo. Entonces por eso estos dos dedos se van a flexionar la distal sobre la media, porque el flexor profundo se inserta en la distal, pero tanto el flexor superficial de los dedos, de todos estos dedos, como el flexor profundo de los dedos, de estos dos dedos, no va a funcionar. Entonces aparece este tipo de mano cuando mandamos a flexionar la mano al paciente. ¿Ok? Ok. Otro feature que podemos ver en estos pacientes es que si la lesión del nervio mediano es desde hace mucho tiempo, pues vamos a ver tanto atrofia de la eminencia hipotenar, que en su mayoría está inervada por el mediano, a excepción del aductor del pulgar y el abductor largo del pulgar. Entonces va a haber una atrofia y como el tono abductor del pulgar lleva el dedo hacia atrás, pues vamos a ver una mano que es similar a la de un mono, y le llamamos mano de simio o mano simiesca. ¿Ok? Y la mano en garra, pues sucede lo contrario, es una lesión del nervio ulnar, ¿ok? Va a haber una pérdida de los músculos hipotenares del tercer y cuarto lombrical, todos los interóseos y el aductor del pulgar, ¿ok? Una prueba para ver, diferenciar esta mano de engarra de la mano en benedicción, si realmente no la pueden discernir, es la notoria pérdida de abducción y aducción de los dedos del 2 al 5, ¿ok? Van a ver que cuando les piden que abran los dedos, del otro lado van a tener, del lado afectado, van a tener notoria dificultad y pérdida de fuerza y debilidad en esos dedos. ¿Ok? Y bueno, que este paciente no va a poder extender voluntariamente el dedo 4 y 5 por pérdida de los lumbricales de estos dedos. ¿Ok? Por eso queda en garra. Bueno, estos son otros casos que vimos ya anteriormente. Vamos a dejar esto hasta aquí. Ya ha sido bastante largo. Espero que les sea de utilidad. Cualquier cosa me pueden escribir.